Muy bien, bien. Quiero aprovechar en este video para que puedas repasar en clase, o en casa, perdón, disculpa, sobre la pronunciación de estos verbos y te recuerdo también el significado que voy a dar para cada uno de ellos. Eh, Debes tomar en cuenta que cada uno de estos verbos se va a modificar teniendo en cuenta en el caso de las oraciones afirmativas, siempre y cuando se trabaje con la tercera persona, que sea he, she, it, se cumpla la regla, perdón, la condición de que también sean afirmativos y sea el presente simple, ¿no? Son las tres condiciones que se toman en cuenta. Bien, vamos a empezar entonces. Eat se refiere al verbo pues comer, ¿sí? Y en este caso está modificado como she eats porque está aplicando la regla, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Play, el verbo jugar. Y acá dice Wiche plays. Acá también se está aplicando la regla porque acá se está refiriendo al nombre de una persona. Continuamos. Speak. Speak. Recuerda que solamente es el sonido, no es speak, sino speak, el sonido de la S. ¿Cuándo aplica esta regla? Cuando empieza con la consonante S y le sigue pues otra consonante que no sea el mismo, no se repita, mejor dicho. Ok, si le sigue una vocal no aplica la regla. ¿Ya? Entonces decimos they speak. En este caso, pues no se ha modificado el verbo y significa hablar. En el caso de play, jugar. Continuamos. Watch. Ese es el verbo o, perdón, mirar algo en movimiento o ver algo en movimiento. Acá en el ejemplo que dice, he watches television every morning. Ah, él ve televisión cada mañana. Pero profesor, la televisión no es que está en movimiento. Las imágenes que se proyectan, sí. Entonces, por esa la situación que se considera. He watches. ¿Ok? Y acá sí se está modificando porque está aplicando la tercera persona. ¿Sí? Watch, vuelvo a decir, ver algo en movimiento. Get. Get significa conseguir o obtener. Pero acá les dije, en este ejemplo, I get up, hay que tener en cuenta que get, al fusionarse con este segundo término que es up, forma lo que es un phrase verb, que sería una frase verbal o en este caso un verbo compuesto, que diría levantarse, o mejor dicho, su significado es ese. Y puedes cambiar el significado dependiendo cuál sea la palabra, en este caso con el que se vaya a fusionar para tomar pues un nuevo significado. ¿Sí? Seguimos la número 6. Draw. Draw. No es ni draw, ni drew, no, ni dra. ¿Ok? Sino es draw. Y draw significa dibujar. Acá vemos we draw pictures every week. Vemos que acá pues estamos trabajando con we y por lo tanto no se modifica el verbo. Tener en cuenta que esta palabrita no es every, sino every. Every. Y cada vez que tenemos doble E o doble U, en el caso de la E vamos a decir y en el caso de la doble O como la U. Datos que deben tomar en cuenta. Siguiente, 7. Swim. Swim, con el sonido de la M al final. Es el verbo nadar. The boys, a los chicos. The boys swim. Fíjese que the boys reemplaza el pronombre they porque habla de ellos. Por lo tanto, no se va a modificar el verbo. Ellos nadan en la piscina. They boys swim in the pool. ¿Ok? Continuamos. Drive. El verbo conducir, pero conducir lo que es un automóvil, algo que es algo cerrado, algo con cuatro ruedas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar drive para la acción de conducir, pero un automóvil, ¿sí? O algo cerrado, o normalmente, pues, estos vehículos que tienen la forma circular, ¿no? El timón es muy diferente, por ejemplo, a manejar bicicleta que utiliza otro tipo de timón. Continuamos. My father. My father drives in your car. Fíjese que acá estamos utilizando la tercera persona. ¿Cómo sé? Porque my father se refiere a he. Por lo tanto, se modifica el verbo drives. Hay que tener en cuenta que previo a ello deben verificar o revisar las tres reglas de cómo modificar el verbo siempre y cuando tenemos he, she, it, sea presente simple y sea oración afirmativa. Son tres reglas y depende de esas reglas
se van a modificar pues las escrituras de cada uno de estos verbos y su pronunciación respectivamente. Seguimos. Número 9. Work. Work es el verbo trabajar. Acá tenemos con la segunda persona. Trabajamos el ejemplo con la segunda persona. You work. You work in the office. ¿Ok? Tú trabajas en la oficina. O usted trabaja en la oficina. ¿No? Vemos que tampoco se modifica el verbo porque no se trabaja. Y hasta acá creo que va quedando claro para poder continuar y ya no sea necesaria la explicación. Continuamos. Fly, el verbo volar. Mr. Minute flies to London. Ok. Si ve que se está modificando, ya sabe por qué. Continuamos. Do. I do my homework. El verbo hacer. Fly, recordemos que es el verbo volar, pero no es que uno vuele, ¿no? Tenga alas, no, sino que puede tomar un vuelo, puede dirigirse hacia otro lugar mediante un avión, y ese es el verbo también, o lo toman como fly. The teachers walks to school every day. Every day. Recuerde, acá el verbo es walks, no es walks ni walks, sino walks. ¿Ya? Pero acá dice walks. Acá simplemente el verbo es walk, que es el verbo caminar. Seguimos. Ride. El verbo, pues, manejar, como le dije hace un momento. Entonces, manejar y lo de arriba, drive, que es conducir. Uno es para decir manejar bicicleta o montar caballo, algo que normalmente uno se sube o a caballo, ¿verdad? Mejor dicho, en caso de caballos, o montar una bicicleta o una motocicleta en este caso, ¿no? Que sería Jack rides his bicycle, que diría Jack montado y conduce a la vez su bicicleta. Buy, que es el verbo comprar. His mother buys, se está modificando y ya sabemos por qué. Cry, el verbo llorar. Y también se está modificando. The baby cries every night. Ahora en la forma negativa. Fíjense que en la forma negativa, la regla nos dice que vamos a colocar el auxiliar done o doesn't, en el caso después del sujeto o pronombre y antes del verbo. Tengamos en cuenta que el verbo, que es lo que estoy en este caso señalando y es lo que yo voy a señalar en cada uno de estos, ¿ya? Son los que deben ir en su forma base. Ya no se van a colocar modificado si es que se trata de la tercera persona, que es he, she, it. Entonces deben tener en cuenta eso. My friends don't read. Este es el verbo read, que sería leer. She doesn't sit near the teacher. Allá. Ella no se sienta cerca al profesor o profesora. Okay, sit. Si tienen la pregunta de por qué dice profesor o profesora, recuerden, en este ejercicio y en inglés, no dice the teacher, no estás señalando que es el profesor o la profesora. Aplica para ambos. Por lo tanto, no tengo la certeza que se trate a él o a él. Pero hay que tener en cuenta que si tenemos un contexto un poco más específico, podríamos señalar que sí se trata de él o ella, dependiendo de la situación. Continuamos. Sabdo, ¿no? Sabdo doesn't wash his hands. Sabdo es una persona, ¿ok? Y el verbo acá es wash, que es lavar. Fíjese que doesn't es la negación, lo mismo que don't, pero que recuerden que la tercera persona nosotros utilizamos doesn't. Es he, she, it en singular, ¿no? Tercera persona en singular. Y don't para I, you, we, they. Continuamos. Clean, el verbo limpiar. Eat, el verbo comer, ya lo dije hace un momento. Shut, en este caso, shut down, así como get up, son frases compuestas, pero acá simplemente utiliza shut, que se refiere a cerrar también. ¿Ya? Y vamos a ver acá, speak, el verbo es hablar, ¿sí? Hablar, el verbo love, amar, perdón, love, el verbo amar, study, el verbo estudiar, carry, el verbo llevar o portar. Como un ejemplo que acá dice, the policeman doesn't carry a gun. Ese policía no lleva un arma o portar un arma.
Continue. Like, que sería gustar o tomar gusto de algo. He doesn't like the children. A él no le gustan los niños. Acá, drink, el verbo beber. They don't drink milk every morning. Ellos no beben leche cada mañana. Go, el verbo ir. Tom doesn't go to the park. Te dejo con estos tres ejercicios y atento de qué manera lo vas a hacer. Si en el caso fuese la oración afirmativa, sería Tom go o Tom goes. Atento. ¿Cuál sería? Tom go o Tom goes. Vas a razonar, vas a recordar y a revisar en el caso si fuese necesario tus apuntes. Mr. Adam doesn't work. Acá lo que importa es el verbo trabajar, work. Y give, pues es dar o entregar. ¿Ya? Acá dice, the lady doesn't give a present to him. Ella pues no entrega un presente a él. O la señorita no entrega el presente. Muy bien. Y para finalizar, muy bien. Para finalizar debes tener en cuenta lo siguiente, y esto es para recordar, chicos. Por ejemplo, les decía, do puede tomar el rol de auxiliar o de un verbo. Acá en la oración vamos a ver el rol que toma para auxiliar, perdón, para verbo, y que en una oración donde utilices un negativo y preguntas, pues hay que diferenciarlo cuando utilizamos don't, ¿ok? Vamos a ver. En el afirmativo tú dices, I do my homework, que quiere decir el verbo hacer, do. Pero recuerda, no es hacer con las manos ni elaborar algo, crear algo. No. Como completar o desarrollar algo que ya existe o hacer algo que ya existe. ¿Sí? Y dice, I do my homework, que diría yo hice mi tarea. La tarea ya existe, solamente que lo ha desarrollado, nada más, ¿no? Entonces, la forma negativa sería mi sujeto y mi auxiliar en negativo. Fíjate que acá don't es tu auxiliar en negativo. I don't, y le sigue recién el verbo, que el verbo es do. I don't do my homework. Yo no hice mi tarea. Y la forma interrogativa, ¿cómo es? Empiezo con el auxiliar, sujeto y luego el verbo. Do I do my homework? Ujú. Y reglas de pregunta y respuesta. Y cuando tenemos preguntas donde aparezca el pronombre I, que es la primera persona, yo respondo con you, que es la segunda. ¿Sí? Esto es en forma singular. Entonces verificamos la regla acá. Cuando tenemos preguntas donde aparezca el pronombre I, respondemos con you, siempre y cuando se refiere a los singulares. Y cuando tenga preguntas con you, yo respondo con I. Existe la correspondencia que cuando es he, se va a responder con he, she con she, it con it. Cabe decir que solo la tercera persona se responde de manera correspondiente a cada una de ellas. ¿Sí? Y en el caso de we se va a responder con you y you con we. Y en el caso de con they, sigue aplicando la misma regla, ¿no? Primera con segunda, segunda con primera y tercera con tercera. Lo mismo acá, primera, segunda y primera y tercera, tercera. Bien, para finalizar debo señalar lo siguiente. Habrá casos donde de repente tengas preguntas con we y responden con we, ¿sí? Pero es muy raro que tengas you y se respondan con you, ¿sí? Pero en el caso de we, sí habrá respuestas que también utilicen we. Así como también, si se trata de un monólogo donde tú mismo estés hablando y tú mismo te preguntes y tú mismo te respondas. ¿Hice mi tarea? Ah, sí, sí, lo hice. ¿Quién se hizo la pregunta y quién se respondió, ¿no? Entonces utilizamos I. Entonces es muy raro esta situación y de todas maneras lo hago saber. Tengan en cuenta la siguiente estudiar esta estructura, ¿sí? Para reforzar lo aprendido, para que quede bien claro las estructuras cuando utilizamos al menos el do o el das.
Recuerda que en do trabaja con I, you, we, they. Mientras que das con he, she, it. En la forma afirmativa, en cada una de ellas. Pero en la forma negativa, en cada una de ellas, es con don't. Para I, you, we, they y doesn't para he, she, it. Dato adicional. En las estructuras verificamos que en la forma afirmativa no utilizamos ni do ni das. ¿Sí? Nunca podríamos utilizar ni do ni das porque es afirmativo, pero no utilizamos los de arriba. Mientras que en el negativo sí vamos a utilizar don y doesn't. Solo don y doesn't dependiendo de la situación. ¿Sí? Si es para he, doesn't. Si es para she, doesn't. Si hablo de Carlos, doesn't. Si hablo de Sofía, doesn't. Si hablo de my father, doesn't. Si hablo de Mr. Sandoval, doesn't. Pero si hablamos ya de primera persona, o sea, yo, no podría utilizar doesn't, sino don't. Si hablo de usted, don't. Si hablamos de nosotros, don't. Y si hablamos de ellos, don't. That. Entonces, para la forma, y por último, también lo que es la forma interrogativa, recuerden, ahí sí utilizamos para las preguntas. Si trabajamos con un sujeto en relación con qué auxiliar vamos a trabajar. Si fuese un she, trabajamos con does. Si fuese un you, trabajamos con do. ¿Ok? Y para responder a respuestas cortas, utilizamos, por ello decimos, las reglas de pregunta y respuesta. Si hasta acá ha quedado claro, vamos a finalizar con esta última explicación entonces. Si yo digo, do I do my homework? Hice mi tarea, como les dije. Yo respondo, si es con primera, respondo con segunda. O sea que utilizo el pronombre de la segunda persona. Yo respondo ahora sí, si la respuesta es afirmativa con yes, coma, utilizo el pronombre en correspondencia. Es I, you la segunda. Y you, recordarles que trabaja con el auxiliar, perdón, do. ¿Ok? Y en el caso de no, ¿no? Si la respuesta fuese negativo, no, coma, you, pero utilizaremos el auxiliar en negativo. Que sería todo. Cabe decir que si es you, al final va a ser do, siempre y cuando, pues, en tu respuesta, pues, requieras de un pronombre que trabaje con el do. Y no, con don. Siempre y cuando que, cuando en tu respuesta, tu pronombre, pues, trabaje con el don en negativo. Y hasta acá se ha entendido, espero que sirva para ti de repaso o para que recuerdes algunas ideas y reforzarlas. Y hasta aquí pues estaríamos terminando todo. Cuídate mucho, te dejo un ejercicio adicional y a practicar. Nos vemos. Bye, bye, bye.